Mi padre me prohibió ir a la boda y me exigió $570,000. Le envié $100 y me fui en primera clase a las Bahamas. Una semana después, el novio canceló todo. Mi teléfono explotó, la policía está aquí. Mi padre no lo podía creer. Mi papá me dijo que tenía prohibido ir a la boda antes de que yo tuviera la oportunidad de saludar. Su voz llegó a través del teléfono, cortante y firme, como suena la gente cuando ya ha ensayado el discurso en su cabeza. Sofía, no puedes venir. El pastor de Valentina dijo que tu energía traería mala suerte. Estás soltera a los 37 años. Afecta el aura de la ceremonia. Esa fue la primera frase. Sin vacilación. Sin suavizarlo. Simplemente el veredicto. Por un momento pensé que la llamada se había cortado porque no oía nada dentro de mi propio cuerpo. Ni latidos, ni aliento, nada. Solo el silencioso sob de alguien que finalmente se ha quedado sin formas de fingir que su familia la ve como algo más que una superstición que hay que manejar. Recuerdo mirar el reloj del microondas parpadeando a las 5:42 de la tarde en mi apartamento en Dilworth, como si la hora pudiera ayudar a que esto tuviera sentido. No lo hizo. Le hice la única pregunta que parecía lógica en ese punto. Entonces, no se me permite ir a la boda de mi propia hermana, pero todavía tengo que pagar por ella. Hubo una larga exhalación al otro lado, del tipo que mi papá usa cuando está a punto de explicar por qué algo injusto es en realidad culpa mía. Sofía, la familia contribuye. Todo el mundo lo sabe. Y la felicidad de tu hermana debería importarte. No aparecer es una cosa. No ayudar económicamente es otra. El número que dijo a continuación bien podría haber sido un puñetazo en el pecho, aunque mis manos permanecieron perfectamente quietas. $485.000. Dicho como si fuera una propina dejada en la mesa de un restaurante. Casi me reí. No de humor. Más bien por lo absurdo. Una parte de mí se preguntó si esta conversación le estaba sucediendo a otra persona y yo solo estaba escuchando. Pero era la voz de mi papá, usando ese tono suave de regaño que reserva para los momentos en que necesita que yo obedezca sin cuestionar. Siguió hablando de la tradición, de la generosidad, de cómo la comunidad estaba observando. Sentí que algo silencioso hacía clic dentro de mí, un interruptor que ni siquiera sabía que existía. Entonces, si no envío el dinero, ¿qué significa eso? Su respuesta llegó rápidamente. Significa que no quieres que tu hermana tenga un matrimonio bendecido. Significa que no te importa tu familia. Mi papá siguió hablando, pero dejé de absorber las palabras. Algo sobre el pastor Gabriel. Algo sobre la armonía espiritual. Algo sobre la gente haciendo preguntas si yo aparecía soltera. Todo se mezcló como voces escuchadas bajo el agua. Mi mente se trasladó a lugares más tranquilos, lugares que tenían más sentido. El calendario en la pared con la semana de la boda de Valentina rodeada en verde. El recordatorio que había puesto hacía meses. La reserva de hotel que me había ofrecido a cubrir cuando todavía creía que la amabilidad podría cambiar los patrones de esta familia. Cuando mi papá finalmente dejó de hablar, me di cuenta de que no le había dado nada de lo que pedía. Ninguna promesa, ninguna seguridad, ni siquiera ira. Solo silencio. Llenó ese silencio de la misma manera que siempre lo ha hecho. Sofía, haz lo correcto. No nos avergüences. Envía el dinero para la próxima semana. Y no vengas. Arruinará la energía. Luego colgó. Ni un adiós. Ni siquiera un suspiro. Solo un clic que sonó demasiado final. Me quedé allí como una idiota, todavía sosteniendo el teléfono, mirando el tenue reflejo de mi propio rostro en la pantalla negra. Si alguien me hubiera preguntado qué sentía en ese momento, no habría sabido qué decirles. La ira habría tenido sentido. El dolor habría sido predecible. Pero lo que me sorprendió fue la ausencia de temblores, la ausencia de lágrimas. Solo una quietud que se sentía como claridad. Mi laptop estaba abierta en la mesa del comedor, sus salvapantallas brillando suavemente en la luz del atardecer. Caminé hacia ella porque el movimiento se sentía más fácil que quedarme quieta. Lo primero que hice fue abrir mi calendario digital.
Ese círculo verde alrededor de la fecha de la boda parecía infantil ahora, casi ingenuo. Hice clic una vez. Contuve la respiración. Y borré todo el recordatorio. La pantalla parpadeó por medio segundo, luego la semana quedó vacía de nuevo, como si nunca hubiera significado nada. Luego abrí mi aplicación bancaria. La lista de transferencias que había hecho a mi familia a lo largo de los años se desplazaba por la pantalla como un libro de contabilidad de obligaciones silenciosas que nunca había cuestionado de verdad. Pagos etiquetados como brecha médica, apoyo único, préstamo de emergencia, gasto inesperado. Ninguno fue cuestionado por mí, ninguno fue devuelto por ellos. Por un largo momento me quedé mirando los números. No el dinero en sí, sino el patrón. ¿El ciclo? La expectativa envuelta en una gratitud que solo duraba lo suficiente para la siguiente solicitud. No tenía sentido discutir con mi papá. Ese era un juego diseñado para que yo perdiera. Cada vez que hacía una pregunta, él reescribía las reglas. Cada vez que ponía un límite, lo reformulaba como egoísmo. Cada vez que daba algo, él olvidaba de quién venía. Y ahora había decidido que yo no era apta para estar en una iglesia en la boda de mi hermana. No por quién era yo, sino por lo que me faltaba. Un anillo. Un esposo. Una narrativa que consolaba su sentido de la normalidad. Cerré la aplicación bancaria. Luego, sin dudarlo, abrí una nueva pestaña en el navegador y escribí vuelos a Nassau, Bahamas. Los resultados se cargaron al instante. Mi cursor se detuvo solo un segundo antes de seleccionar un resort de 6 estrellas que una vez me prometí visitar cuando la vida finalmente se volviera descomplicada. Siempre había imaginado que iría allí para celebrar algo. Un ascenso, un hito, un nuevo comienzo. Nunca pensé que lo reservaría porque me habían expulsado de la celebración de mi propia familia. La página de reserva pedía fechas. Elegí la semana exacta de la boda. Check-in el viernes por la mañana. Check-out 8 días después. Un silencioso y deliberado opuesto a todo lo que mi papá había exigido. Ingresé la información de mi tarjeta con una calma que no entendía del todo. Cuando presioné confirmar, una pequeña caja apareció en la pantalla diciéndome que mi reserva estaba completa. Me quedé mirando esa confirmación durante mucho tiempo, dejando que el peso de lo que significaba se asentara. Mi teléfono vibró a mi lado. Un nuevo correo electrónico. De mi mamá. El asunto decía simplemente, mantengamos la paz. Lo abrí porque una parte de mí todavía esperaba que me sorprendiera después de todos estos años. No lo hizo. El mensaje estaba lleno de palabras suaves y preocupación espiritual. Escribió sobre las expectativas de la comunidad, sobre cómo habla la gente, sobre cómo Valentina era sensible a la energía antes de los grandes momentos. Había una línea sobre que yo era lo suficientemente fuerte como para dejar pasar esto por el bien de la armonía. Otra sobre cómo pagar apoyaba la bendición de la unión. Y enterrada hacia el final, la frase que dolió de una manera silenciosa y familiar, sabes que te queremos, pero a veces haces las cosas más difíciles de lo que necesitan ser. Sentí que la quietud se asentaba más profundamente. Las palabras de mamá siempre estaban enmarcadas en afecto, pero el mensaje era el mismo que el de papá. Cúmpleose el problema. Daose una ingrata. Carga con el peso o se la decepción. Simplemente habían elegido diferentes métodos de entrega. Cerré el correo electrónico sin responder. No había nada que decir que fuera escuchado de la manera en que yo quería. Nada que pudiera explicar que no fuera tergiversado como egoísmo o drama. Aprendí hace mucho tiempo que mi silencio era a menudo más seguro que mi voz. Afuera, a través de las persianas, podía ver la luz del porche encenderse automáticamente mientras el sol se ocultaba detrás de la fila de casas de ladrillo al otro lado de la calle. Era el tipo de vecindario donde la gente paseaba a sus perros después de cenar y se saludaba sin acercarse demasiado. Un lugar tranquilo. Un lugar donde nunca sucedía nada dramático a menos que contaras la llamada de mi papá de hacía unos momentos, lo que supongo que calificaba si lo mirabas desde cierto ángulo. Me recliné en mi silla e intenté imaginar la boda. Valentina con su vestido de encaje. Mamá arreglando el velo. Mi papá contando chistes a los invitados que quería impresionar. Y yo,
En algún lugar lejano, sentada bajo palmeras con un libro que probablemente no leería porque mi mente seguiría orbitando alrededor de la misma atracción gravitacional familiar de siempre. Excepto que esta vez, no estaría en un rincón esperando para arreglar lo que saliera mal. Reservar ese viaje no se sintió como una venganza. Todavía no. Se sintió más como un alivio. Un pequeño y agudo acto de reclamar algo que había regalado con demasiada facilidad durante demasiado tiempo. Espacio. Elección. Tiempo donde mi presencia o ausencia no tenía que ser sopesada contra la felicidad de otra persona. El apartamento estaba en silencio de nuevo. Mi teléfono yacía boca abajo en la mesa. Sabía que mi papá esperaría una transferencia para la próxima semana y mi mamá esperaría una respuesta suavizada para la mañana. Pero esta noche, dejé que el silencio permaneciera. Me permití respirar. Dejé que la decisión se asentara sobre mis hombros como un abrigo que finalmente me quedaba bien. Abrí la pantalla de transferencias por costumbre, mis dedos moviéndose como lo habían hecho cada vez que mi familia llamaba a algo una emergencia. Pero esta vez, el número que escribí fue diferente. $100. Nada más. Un pago simbólico por un papel simbólico que ya no tenía la intención de desempeñar. Presioné enviar y vi la confirmación parpadear en la pantalla. Fue el adiós más suave posible. Luego reservé mi viaje a las Bahamas. La confirmación del vuelo quedó abierta en mi pantalla, el detalle final en un día que había comenzado tan ordinariamente y había terminado con un cambio limpio e innegable. Cerré mi laptop lentamente, escuchando el suave clic al cerrarse. Habría más consecuencias. Siempre las había. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí curiosa en lugar de asustada. Curiosa sobre lo que sucedería cuando saliera del papel que habían escrito para mí. Curiosa sobre cómo se las arreglarían sin la solucionadora. Curiosa sobre quién podría ser si dejaba de moldearme en cualquier forma que mantuviera la paz. Ese fue el último pensamiento que recuerdo antes de apagar la luz de la cocina y quedarme en el silencioso umbral de mi apartamento, sintiendo algo nuevo, algo casi estable, asentarse dentro de mí. No era libertad. Todavía no. Pero el comienzo de ella. El comienzo de la libertad, eso fue todo lo que sentí mientras apagaba la luz de la cocina. El siguiente momento claro que recuerdo llegó 12 horas después, cuando las ruedas del avión tocaron tierra en Nassau y las luces de la cabina se iluminaron con ese brillo suave y compasivo que usan las aerolíneas para hacerte creer que la vida es más amable de lo que es. Había dormido quizás una hora, pero me sentía extrañamente estable, casi limpia, como se siente una habitación después de que alguien ha sacado la basura. No más ligera. Solo más clara. Llevé esa sensación conmigo mientras caminaba por el puente de embarque y entraba en el cálido aire de las Bahamas que me envolvió los hombros como un contraste deliberado con el frío silencio que había dejado atrás en Charlotte. Cuando llegué al resort, el sol había salido por completo y todo brillaba con esa luminosidad húmeda que hacía que los colores parecieran demasiado saturados para ser reales. El vestíbulo olía débilmente a cítricos y algo floral que no pude nombrar. Alguien me puso una toalla fría en la mano. Alguien más me ofreció un vaso de jugo de piña, y me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que alguien me entregaba algo sin esperar nada a cambio. Hice el check-in, acepté la llave de la habitación y seguí a un botones por un patio abierto donde el sonido del agua resonaba suavemente contra los azulejos blancos. Se sintió casi ceremonial, entrar en un lugar donde nadie me conocía, donde nadie necesitaba que arreglara nada. Cuando la puerta se cerró detrás de mí en la suite, me quedé quieta por un momento, sin escuchar nada. Ni un teléfono vibrando, ni pasos, ni voces flotando a través de las paredes. Solo el bajo zumbido del ventilador de techo y el pulso distante de las olas contra la orilla. Dejé mi equipaje y fui directamente al balcón. El océano se extendía en ese tono imposible de turquesa que se siente como una recompensa que no te has ganado. Me permití inhalarlo, lento y constante, como si el aire mismo estuviera lavando algo de mi piel. Mi teléfono vibró dentro de la habitación, una vibración débil suavizada por la gruesa alfombra. No lo revisé. Todavía no di vuelta al dispositivo, mantuve presionado el botón y silencié todas las alertas excepto los contactos de emergencia. La pantalla se oscureció de nuevo. Era notable lo silenciosa que podía volverse una vida cuando dejabas de dejar todas las puertas abiertas para que la gente entrara.
Me senté en el balcón durante mucho tiempo, lo suficiente para que el sol se moviera y pintara diferentes patrones en la barandilla. Mi mente divagaba de esa manera suelta y errante que tiene cuando no hay un incendio inmediato que apagar. Fue entonces cuando viejas palabras comenzaron a resurgir, las que mi mamá solía decir cada vez que la vida se sentía incierta. Algunas mujeres cargan con pesadas fortunas. Otras traen tormentas sin quererlo. Tu aura siempre ha sido fuerte, Sofía. Y lo fuerte puede ser peligroso. Solía sentir como si esas ideas tuvieran sentido, como si la energía y el destino y las fuerzas invisibles fueran cosas que necesitaba tener en cuenta al planificar mi vida. Fue solo ahora, a millas de distancia, que pude escuchar cuánto peso esas frases habían colocado silenciosamente sobre mis hombros. Otro recuerdo afloró. Una tarde diferente, años antes. Mamá había puesto su mano en mi mejilla y había dicho que una mujer sin esposo debía tener cuidado al asistir a bodas. Demasiada energía vulnerable. Demasiados espíritus observando. En ese momento, me reí porque parecía una de sus pequeñas supersticiones, del tipo que recogía de sus amigas de la iglesia o de artículos que leía a medias. No me di cuenta entonces de cuán profundamente lo creía, cuán completamente mi papá lo adoptaría, cuán fácilmente lo usarían como una razón para excluirme de un momento que afirmaban era sagrado. El teléfono volvió a vibrar dentro. Lo dejé. Había tomado una decisión en el momento en que reservé este viaje. No estaba huyendo. Me estaba retirando con intención. No me explicaría. No me disculparía por no estar donde ellos querían que estuviera. Simplemente daría un paso atrás y observaría, dándome finalmente la distancia que había necesitado durante años. Volví a la habitación y abrí más las cortinas, dejando que la luz se extendiera por la cama. Mi maleta yacía abierta en el banco, y desempaqué lentamente, no porque lo necesitara, sino porque los pequeños movimientos me hacían sentir conectada a tierra. Doblé la ropa en los cajones, alineé mis artículos de tocador en el mostrador del baño, guardé mis sandalias cerca de la puerta corrediza. Había algo sorprendentemente calmante en hacer que un espacio temporal se sintiera como en casa, especialmente cuando mi hogar real nunca se había sentido del todo como uno. Cuando finalmente alcancé mi teléfono, fue más por curiosidad que por obligación. La pantalla se iluminó con llamadas perdidas apiladas una tras otra, la más reciente con fecha de las 9:27 de la mañana. 10 llamadas de mamá. 4 de papá. 2 de un número desconocido que sospechaba que pertenecía a una de las amigas de la iglesia de mamá actuando como emisaria. No abrí ninguna de ellas. Me desplacé hasta llegar al final de la lista, donde esperaba un único mensaje no leído. Era de Valentina. 4 palabras. ¿Dónde estás, Sofía? Por un momento, me quedé mirándolo, dejando que mi mente recorriera todos los posibles tonos en los que podría haberlo escrito. Ire. Miedo. Confusión. Desesperación. Con Valentina, siempre era una mezcla de inocencia y acusación, difícil de separar. Tenía una forma de sonar como la víctima incluso cuando era ella quien sostenía la cerilla. Toqué la pantalla pero no abrí el mensaje por completo. Ya sabía en qué se convertiría. Una solicitud. Una justificación. Un recordatorio del deber familiar. O peor, una súplica envuelta en halagos. Dejé el teléfono boca abajo en el escritorio y volví al balcón. La brisa había aumentado ligeramente, trayendo el olor a agua salada y protector solar de la playa de abajo. Observé a una pareja caminar de la mano por la orilla, sus huellas desvaneciéndose detrás de ellos a medida que subía la marea. Había algo extrañamente reconfortante en eso. La prueba de que todo se suaviza con suficiente distancia y tiempo, incluso las marcas dejadas con intención. No era ingenua. Sabía que elegir el silencio causaría ondas. Mi familia operaba como una máquina que requería una entrada constante de mi parte para seguir funcionando sin problemas. Si dejaba de alimentarla, los engranajes rechinarían. Me culparían por el ruido. Me acusarían de crear la fricción cuando todo lo que había hecho era reducirla. El teléfono volvió a vibrar. Una sola vibración. Otro mensaje de Valentina apareció en la pantalla de vista previa. Necesito hablar contigo. Es urgente.
Urgente era una palabra que mi familia usaba a menudo, generalmente cuando necesitaban algo de último minuto o cuando alguien cometía un error que se esperaba que yo limpiara. Esperé, esperando un mensaje de seguimiento. Más contexto. Más drama. No llegó nada. Solo esa frase sentada allí como una pequeña alarma. No respondí. No porque quisiera castigarla, sino porque finalmente entendí que mis respuestas inmediatas se habían convertido en una especie de moneda de la que dependían. Si respondía ahora, incluso por amabilidad, señalaría que mi límite era negociable. Y finalmente, dolorosamente, había aprendido que los límites solo funcionan cuando no se doblan por conveniencia. Me quedé afuera hasta que el sol se puso más bajo. La luz se suavizó, convirtiendo la superficie del océano en algo casi metálico. La gente se reunía cerca de la piscina, riendo, chocando vasos, hundiéndose en las tumbonas. La sensación que me invadió entonces no fue de soledad. Era algo más cercano a una libertad desconocida. Un espacio donde no tenía que anticipar las reacciones de nadie ni absorber la decepción de nadie. Cuando el cielo cambió a azules y púrpuras más profundos, volví adentro y me duché. El agua estaba tibia y constante, un contraste con el sistema demasiado caliente, demasiado frío de mi apartamento en casa que siempre había necesitado reparación pero nunca parecía lo suficientemente urgente como para programarlo. Después, me envolví en la bata de gran tamaño del resort y me senté en el borde de la cama con una pierna secada con toalla debajo de mí. Mi teléfono descansaba en la mesita de noche, silencioso ahora, como si se hubiera rendido en su intento de convocarme. Dejé que mi mente divagara de nuevo, esta vez hacia algo más simple. La noción de estar indisponible. Verdaderamente indisponible. La idea se sentía casi ilícita, como faltar a la escuela o llamar para decir que estaba enferma solo para vagar sin rumbo. Me di cuenta entonces de que no había tomado unas vacaciones reales en años. Cada viaje a casa había sido una negociación. Cada festividad había sido una actuación. Cada llamada nocturna había contenido alguna solicitud oculta o un acto de equilibrio emocional. Aquí afuera, a millas de distancia de cualquiera que esperara algo de mí, el silencio se sentía menos como un vacío y más como un respiro. Eventualmente, volví al balcón para una última mirada al océano antes de dormir. El agua estaba más oscura ahora, pero todavía inquieta, moviéndose en ritmos suaves y predecibles. Un pensamiento se asentó sobre mí lentamente, no dramático, no triunfante, solo verdadero. Por primera vez en mi vida, estaba en un lugar que no necesitaba nada de mí. Un lugar donde podía dejar que el mundo existiera sin mi atención constante. Un lugar donde podía dejar que todo en casa se deshiciera sin intervenir para detenerlo. Esa realización se quedó conmigo mientras volvía a la habitación y cerraba las cortinas para la noche, un reconocimiento silencioso de que este era el comienzo de algo que nunca me había permitido sentir antes. No rebelión. No escape. Solo el simple acto de no ser la que mantenía todo unido. Me quedé en la habitación oscura durante mucho tiempo después de cerrar las cortinas, escuchando el silencioso zumbido del aire acondicionado como si fuera lo primero estable que había oído en años. El sueño llegó en breves oleadas, superficial y agitado, pero cuando la luz de la mañana presionó ligeramente mis párpados, me sentí más despierta de lo que esperaba. Había algo en despertarse lejos de casa que aflojaba los recuerdos en mi mente, de la misma manera que el agua tibia afloja la cinta vieja de una caja. No había planeado pensar en el pasado, pero los pensamientos tienen una forma de divagar a donde quieren cuando el presente finalmente deja de hacer demandas. Preparé café en la pequeña máquina de la habitación, no porque supiera bien, sino porque el movimiento familiar ayudaba a ralentizar mi respiración. Mientras revolvía un paquete de crema en polvo en la taza, un año se adelantó. 2013. Tenía 30 años entonces, trabajando en mi primer trabajo asalariado real en el centro de Charlotte. Recuerdo el momento exacto en que mi teléfono vibró debajo de mi escritorio. Era un mensaje de mamá, escrito en frases demasiado largas, demasiado vagas y demasiado urgentes. Había habido una brecha médica, dijo. El seguro no cubriría todo. Mi papá estaba enfermo, pero estable, pero las facturas llegaban rápido. La forma en que lo planteó hizo que pareciera que no ayudar sería cruel, mientras que ayudar sería un noble acto de devoción filial. Salí al pasillo junto a los ascensores y la llamé. Sonaba cansada,
o quizás quería sonar cansada. Recuerdo presionar mi pulgar en la costura del bolsillo de mi chaqueta, sintiendo cómo tiraba la tela. Le dije que enviaría lo que pudiera después del trabajo. Suspiró un suave gracias y sentí que algo dentro de mí se destensaba, como si mi responsabilidad hubiera sido activada por un interruptor. Esa noche, transferí $3.000. Respondió con un mensaje lleno de gratitud y emojis de corazón que sabía que había copiado de algún hilo inspirador. A la mañana siguiente, me envió un mensaje de texto para decir que mi papá se sentía mejor y que el estrés estaba disminuyendo. Para el viernes, dejó de mencionarlo por completo. Sin actualización. Sin recibo. Solo silencio donde había estado la crisis. Mirando hacia atrás, debería haber hecho preguntas. Debería haber pedido detalles. Pero tenía 30 años, ansiosa por demostrar que podía ser útil, ansiosa por ser el tipo de hija que facilitaba las cosas. Así que dejé que el silencio se asentara. Las cosas estaban bien, me dije. Y bien era todo a lo que aspiraba con ellos. 3 años después, en 2016, apareció la siguiente solicitud. Para entonces ya me había olvidado de la primera, o quizás simplemente la había incorporado a la larga lista de cosas que se supone que hacen las hijas. Vivía en un pequeño apartamento cerca de Freedom Park en ese momento, alquilando un lugar con suelos que crujían y un balcón que daba a un estacionamiento. Acababa de sentarme con un tazón de pasta sobrante cuando sonó mi teléfono. Era mi papá esta vez. Su voz era más aguda, más directa. Dijo que la familia necesitaba un préstamo puente. Esa fue la frase que usó, como si estuviéramos discutiendo un asunto de negocios en lugar de un problema doméstico. Había una brecha en el pago de su hipoteca después de un retraso en la refinanciación. Estaban esperando el bono de trabajo de él. Era temporal. Una solución rápida. Solo hasta que las cosas se aclararan. Recuerdo sentir una punzada entre mis sienes, no exactamente dolor, solo presión. Mi papá rara vez me pedía algo directamente. Prefería que mamá suavizara el terreno primero. Pero esta vez, vino directamente a mí, usando ese tono seguro que sugería que no había un mundo en el que me negara. Le pregunté cuánto necesitaban, ya sabiendo que la respuesta sería más alta de lo que me sentía cómoda dando. Dijo $4.000. Lo dijo casualmente, como si fuera el precio de una escapada de fin de semana o un nuevo juego de neumáticos. Le dije que lo enviaría a la mañana siguiente. Me agradeció, pero solo una vez, y rápidamente, como si detenerse en la gratitud pudiera hacerlo parecer dependiente. Al día siguiente, hice la transferencia. Mamá envió un largo mensaje agradeciéndome por mantener unida a la familia. Mi papá no envió nada. Pasó una semana. Luego un mes. La vida continuó. Nadie volvió a mencionar el préstamo. No hubo reembolso, ni reconocimiento de que alguna vez había sido un préstamo. Cuando le pregunté a mamá una vez si la refinanciación se había concretado, cambió el tema a la vida social de Valentina. Aprendí entonces que ciertas preguntas invitaban a la incomodidad, y la incomodidad era tratada como una falta de respeto. Bebí mi café del resort y dejé que el recuerdo se desvaneciera de nuevo. No sentía ira hacia esa versión más joven de mí misma. Estaba haciendo lo que creía que hacía una buena hija. Estaba siguiendo un guión que había heredado sin leer nunca la letra pequeña. Sentí una especie de compasión silenciosa por su ingenuidad, quizás incluso envidia por la rapidez con que había creído que la generosidad le aseguraría un lugar en la familia que se sintiera seguro. El año 2019 llegó a mi mente con una textura diferente. Era mayor entonces. 36. Más establecida en mi carrera. Todavía creyendo que me estaba acercando a la versión de mí misma que finalmente podría decir no y mantenerlo. Pero Valentina tenía planes ese año. Decidió que quería convertirse en una creadora de contenido. No de una manera pequeña, no como un pasatiempo. Estaba convencida de que estaba destinada a una audiencia más grande, que la gente amaría su autenticidad, su humor, su belleza. Lo dijo de la manera en que la gente describe el destino, con convicción y brillo. Vino a mí de la manera en que siempre lo hacía cuando quería algo. Con los ojos brillantes. Con voz suave.
Necesitaba ayuda para lanzar su marca. Una nueva cámara, equipo de iluminación, software. Quizás un pequeño colchón para darle el espacio para concentrarse en el contenido a tiempo completo. Dijo que me lo devolvería. Dijo que este sueño le importaba. Dijo que cambiaría todo. Recuerdo estar sentada frente a ella en un café en East Boulevard. La mesa era pequeña, y sus manos rozaban las mías mientras hablaba. Era una táctica que usaba a menudo, una cercanía física que desdibujaba las líneas entre la sinceridad y la manipulación. Quería creerle. Quería apoyarla porque era mi hermana y porque eso era lo que siempre había hecho. Así que transferí $3.500. Me envió una cadena de mensajes de agradecimiento. Notas de voz. Promesas sinceras. 3 meses después, dejó de mencionar el canal. 6 meses después, el equipo que compró estaba a la venta en una aplicación de vecinos. Un año después, me dijo que en realidad nunca le gustó la creación de contenido. Asentí, porque eso era lo que hacía. Asentí y dije que estaba bien. Asentí y dejé que el silencio cubriera el hecho de que el préstamo nunca fue devuelto y nunca se volvió a mencionar. De pie en el balcón ahora, viendo las olas llegar en patrones predecibles, podía ver el hilo que recorría todos esos años. Una solicitud. Una transferencia. Un estallido de gratitud. Luego silencio. Cada vez. Como un reloj. Nunca presioné. Nunca cuestioné. No porque fuera débil, sino porque creía que ayudarlos eventualmente me ganaría comprensión. Respeto. Quizás incluso un amor que no dependiera de la utilidad. Nadie me había preguntado nunca si podía permitírmelo. Nadie había preguntado si eso agregaba estrés a mi propia vida. Nadie se había preguntado si estaba sola, o cansada, o agotada por la constante expectativa. Ni una sola vez en todos esos años alguien en mi familia me había mirado y hecho la pregunta más simple: Sofía, ¿estás bien? La revelación llegó con una sorprendente suavidad. No aguda, no dolorosa, solo verdadera. Me había convertido en la solucionadora mucho antes de darme cuenta de que estaba desempeñando ese papel. Nunca me fue asignado. Simplemente ocupé el espacio donde todos los demás se negaban a estar. Llené vacíos. Suavicé asperezas. Proporcioné soluciones. Y con el tiempo, olvidaron que era un esfuerzo. Olvidaron que tenía un costo. Olvidaron que estaba eligiendo ayudar, no obligada a hacerlo. El sol subió más alto, esparciendo reflejos brillantes sobre el agua. Apoyé mis manos en la barandilla del balcón y dejé que el peso del pasado se asentara exactamente donde pertenecía. No borrado. No perdonado. Solo comprendido. Por primera vez en mi vida, podía ver el patrón claramente. Y la claridad, aprendí, es su propia forma de libertad. La luz de la mañana en Nassau tenía ese brillo suave y compasivo que hacía que todo pareciera más suave de lo que se sentía. Me desperté lentamente, el sonido de las olas entrando por la puerta entreabierta del balcón, y por unos segundos olvidé que había un mundo más allá de esta habitación que quería algo de mí. Me quedé quieta, dejando que las sábanas se enfriaran alrededor de mis piernas, dejando que mi respiración se asentara en un ritmo fácil que se sentía casi desconocido. Me costó recordar que en casa, las cosas probablemente ya estaban empezando a desmoronarse. Me dirigí a la pequeña cocina, preparé el café aguado del resort y llevé la taza al balcón. Desde aquí arriba, el océano parecía estar cosido con largas cintas de azul y verde, moviéndose a un ritmo que no tenía nada que ver con la urgencia humana. Bebí lentamente, dejando que el calor se asentara detrás de mis costillas. Un viento suave levantó mi cabello y por un momento consideré la posibilidad de que la paz pudiera ser algo que una persona pudiera reaprender, de la misma manera que uno reaprende la escritura a mano después de años de teclear. Mi teléfono yacía boca abajo en la mesa a mi lado. Me había prometido no alcanzarlo a primera hora de la mañana. Esa promesa se sentía casi rebelde, como saltarse la clase principal cuando era adolescente. El silencio a mi alrededor era una especie de lujo que no recordaba haber sentido antes, e intenté dejar que llenara el espacio donde usualmente se sentaba la obligación. Eventualmente, la curiosidad me empujó.
No lo suficiente como para romper el silencio por completo, solo lo suficiente como para dar la vuelta al teléfono y mirar la pantalla de bloqueo. Más llamadas perdidas. Un puñado de notificaciones de correo de voz. Una corta cadena de mensajes de texto de números que no reconocí, probablemente personas conectadas a la boda de alguna manera. No abrí ninguno de ellos. En cambio, volví a colocar el teléfono, esta vez con la pantalla hacia arriba, como una pequeña declaración de que no me estaba escondiendo de nada. Simplemente estaba eligiendo no participar. Pasé parte de la mañana caminando por la orilla. La arena se sentía cálida bajo mis pies, y la brisa traía el olor a protector solar y sal. Algunas familias estaban reunidas cerca del agua, los niños riendo de esa manera salvaje y desinhibida que tienen los niños cuando aún no son conscientes de cuán rápido se puede interrumpir la alegría. Los observé por un rato, dejando que el ritmo de sus voces reemplazara el ruido al que me había acostumbrado a navegar en casa. En algún momento alrededor del mediodía, mientras flotaba de espaldas en la piscina del resort, mi mente se desvió hacia Charlotte y los preparativos de la boda que probablemente estaban en pleno apogeo. Casi podía imaginar la escena. La organizadora de bodas, Sandra, caminando de un lado a otro en la iglesia, hojeando una carpeta con cintas que sobresalían de los bordes. Los proveedores de catering descargando bandejas. Los floristas tratando de rehacer arreglos que no coincidían con las fotos de inspiración que Valentina había impreso. Todos ellos esperando una coordinación fluida, pagos puntuales y sin interrupciones. Sabía exactamente cuánto de la estructura financiera detrás de esos preparativos dependía de la suposición de que yo intervendría. Había sido así durante años. Me había convertido en una especie de cimiento invisible, sosteniendo las partes de su mundo que eran inestables. Y ahora, al no hacer absolutamente nada, me había retirado de ese lugar familiar. Era notable cuán rápido la ausencia de una persona podía cambiar todo el equilibrio. A primera hora de la tarde volví a mi habitación, me enjuagué el agua salada de la piel y me puse un suave vestido de algodón. Me senté en el borde de la cama, alcanzando la botella de agua que el personal de limpieza había dejado en la mesita de noche. Mientras tomaba un sorbo, mi teléfono se iluminó con una llamada entrante. Reconocí el nombre de inmediato. Mi gerente de relaciones del banco. Por una fracción de segundo, los viejos reflejos surgieron. El instinto de responder de inmediato, de encontrar un lugar tranquilo, de arreglar cualquier problema que hubiera surgido. Pero la sensación pasó tan rápido como llegó. Respondí la llamada, pero sin ninguna de la urgencia que solía guiar mis movimientos. Me saludó con cortesía profesional, luego explicó que un gran pago programado relacionado con un evento familiar había sido marcado debido a información insuficiente en la cuenta receptora. Me preguntó si tenía un momento para verificar la naturaleza de la transferencia. Su voz no transmitía emoción, pero la implicación era clara. Algo en el presupuesto de la boda dependía de un dinero que no se estaba comportando como se esperaba. Le dije con calma que estaba al tanto de la transacción pero que no autorizaría más detalles. Hizo una pausa, como si me diera tiempo para reconsiderar. Cuando no hablé, dijo que entendía y que anotaría el archivo en consecuencia. La llamada terminó sin ninguna tensión, sin ninguna urgencia de mi parte, y sin que yo ofreciera la explicación o seguridad habitual que siempre me había sentido obligada a proporcionar. Mientras dejaba el teléfono, una tranquila revelación me invadió. Esta era la primera vez que había permitido que un problema siguiera siendo un problema sin intervenir para solucionarlo. La sensación no fue triunfante. No vengativa. Solo estable. Se sintió como dejar una caja pesada después de haberla cargado más lejos de lo previsto. Volví al balcón y el sol me dio en los hombros en una línea cálida y uniforme. Las palmeras se mecían suavemente, sus hojas susurrando a un ritmo que coincidía con el zumbido en mi pecho. Observé a los turistas deambular entre la piscina y el bar, pidiendo bebidas con brochetas de frutas y sombrillas brillantes. Ninguno de ellos parecía tener prisa. Ninguno de ellos parecía atado a demandas que esperaban a millas de distancia. Mientras tanto, en Charlotte, podía imaginar que comenzaban los murmullos. Un retraso en el pago. Un proveedor llamando a la organizadora de bodas. Alguien diciéndole a mi mamá que la energía alrededor de los preparativos se sentía extraña. Sabía exactamente cómo respondería ella. Se apoyaría en su guión familiar.
Alguna turbulencia espiritual, diría. Alguna aura inquieta. Quizás la presencia de alguien está interfiriendo con el flujo de bendiciones. Siempre había sido rápida para atribuir problemas logísticos a causas místicas, como si la explicación real fuera demasiado ordinaria para soportar el peso de la decepción. Me apoyé en la barandilla del balcón, dejando que el sol calentara la parte superior de mis brazos. El aire se sentía espeso y dulce. Se me ocurrió que en todos los años que mi familia me había llamado desafortunada o de aura pesada o energéticamente complicada, nadie se había detenido a considerar si su constante dependencia había sido la fuente de su incomodidad. Siempre había sido más fácil culpar a algo invisible que reconocer un desequilibrio. El día se extendió hasta bien entrada la tarde. Leí algunos capítulos de un libro que había traído, aunque mis ojos se desviaban más de lo que se enfocaban. Dormí una siesta corta, dejando que los suaves sonidos del pasillo me arrullaran en un sueño ligero. Cuando desperté, el cielo afuera estaba teñido de rosa, el tipo de color que solo aparece brevemente antes de desvanecerse en el anochecer. Vagué de nuevo por la playa, dejando que mis pies se hundieran en la arena fresca. La marea había subido, rozando más cerca de la orilla, dejando parches lisos que reflejaban la luz moribunda. Caminé lentamente, saboreando el ritmo de mis propios pasos. Sin prisa. Sin obligación. Sin expectativas, esperando para tragarme por completo. A medida que el sol se ponía más bajo, sentí que la misma claridad de la noche anterior se asentaba más profundamente. No había causado que nada se desmoronara. Simplemente había salido del papel que todos asumían que llenaría. Y sin mí allí, sosteniendo la estructura, el sistema comenzó a revelar sus grietas. Me detuve, dejando que la brisa me rozara la cara, y miré el agua. Se movía en líneas constantes y veraces, sin preocuparse por la decepción o la culpa. En ese momento, entendí que todo desmoronamiento comienza mucho antes de que alguien se dé cuenta. Algunos hilos solo se muestran cuando la persona que siempre los ha sostenido finalmente afloja su agarre. Y me permití sentir la quietud de esa verdad mientras el cielo se oscurecía sobre las Bahamas. La mañana siguiente llegó con el tipo de luz suave y constante que hace que el mundo parezca brevemente intacto. Me desperté sin alarma, como lo hacen las personas cuando sus mentes han estado demasiado tensas durante mucho tiempo y finalmente se rinden a la quietud. El aire que entraba por la puerta del balcón traía un toque de sal y algo dulce, quizás de las flores que bordeaban los pasillos de abajo. Por un momento me permití olvidar que el día tenía algún significado más allá de la tranquilidad frente a mí. Me vestí lentamente, eligiendo pantalones de lino sueltos y una blusa ligera, y me moví por la habitación con una facilidad que no había sentido en años. Mi cuerpo se sentía más pesado de lo habitual, no con pavor, sino con un tipo de fatiga asentada. Del tipo que viene después de decidir dejar de actuar. Cuando llegué al café del resort, la mayor parte del ajetreo matutino había pasado, dejando a algunas parejas demorándose en mesas con tazas de café medio vacías. Elegí una mesa en el patio con vistas al agua y pedí el desayuno. El café llegó primero, fuerte y más oscuro que el que había preparado en mi habitación. Revolví un paquete de azúcar, viéndolo disolverse, y me recordé que en algún lugar de Ohio, la gente ya se estaba vistiendo, haciendo fila, ajustando velos, susurrando oraciones, reaplicando el lápiz labial. En algún lugar, Valentina probablemente estaba paseando por una suite nupcial, rodeada de amigas y familiares cuidadosamente seleccionados en quienes confiaba para decirle que estaba radiante. La ceremonia estaba programada para las 11 de la mañana, hora del este. Eso significaba que estaban aproximadamente 3 horas por delante de mí. Para cuando llegó mi omelette, probablemente estaban acomodando a los invitados en la capilla, sentándolos en largas filas de madera pulida, poniendo música suave por los altavoces. Corté mi desayuno lentamente, comiendo sin prisa. De vez en cuando, mi teléfono vibraba, rodando ligeramente sobre la mesa. No lo revisé. Todavía no. Quería que este momento permaneciera intacto por cualquier caos que pudiera estar desarrollándose. Después de terminar la mayor parte de mi comida, finalmente di la vuelta al teléfono. Algunas llamadas perdidas. Un puñado de mensajes de texto. Una notificación de correo de voz de un número que no reconocí. Volví a dejar el teléfono, dejándolo respirar, dejándome respirar a mí. El océano frente a mí brillaba bajo el sol naciente,
cada ola captando la luz de manera diferente. Me sentía extrañamente aislada, como si estuviera viendo mi antigua vida desde detrás de un grueso cristal. Pedí otra taza de café y me recliné en mi silla. La brisa aumentó ligeramente, trayendo consigo el sonido de risas distantes de un grupo cerca de la piscina. Todavía estaba escuchando sus voces cuando mi teléfono se iluminó de nuevo, esta vez con una llamada entrante de un número que parecía vagamente familiar. Lo vi sonar, debatiendo si ignorarlo. Algo me impulsó. Curiosidad, tal vez. ¿O intuición? Respondí. La voz de una mujer llegó, rápida y tensa. Hola, Sofía. Soy Sandra. Soy la organizadora de bodas para la ceremonia de tu hermana. Espero no molestarte en un mal momento. Me incorporé ligeramente. Sonaba controlada, pero su aliento llevaba un temblor. No es un mal momento, dije. ¿En qué puedo ayudarte? Hubo una pausa. Luego exhaló bruscamente, como si se estuviera preparando. Llamaba para preguntar si habías sabido algo de Javier. Se fue del lugar hace unos 30 minutos y nadie ha podido localizarlo. Estamos tratando de determinar si va a volver. Mi estómago se apretó, no con sorpresa, sino con reconocimiento. Ciertos desastres tienen una textura que puedes sentir mucho antes de que lleguen. No he sabido nada de él, dije. No estoy en Ohio. Sí, respondió rápidamente, tu madre mencionó eso. Dijo que había preocupaciones espirituales. Quería confirmar si podrías saber algo que nos ayudara a localizarlo. Cerré los ojos brevemente. La frase preocupaciones espirituales se sentía casi clínica viniendo de una extraña. No lo sé, dije suavemente. Otra pausa. Gracias. Seguiremos intentando contactarlo. Solo pensé, bueno, no importa. Terminó la llamada suavemente. Me quedé mirando el teléfono durante varios segundos antes de bajarlo a la mesa. La brisa rozó mis brazos, enfriando el calor que se había acumulado allí. Me senté muy quieta, escuchando las olas distantes. En algún lugar lejano, una puerta se había abierto, o quizás una ilusión se había roto. No tuve tiempo de considerar las implicaciones antes de que el teléfono vibrara violentamente. Apareció una notificación de correo de voz, seguida inmediatamente por dos más. Luego una llamada de mamá. Dejé que sonara. Mi café se había enfriado, pero lo bebí de todos modos, necesitando algo que me anclara. El teléfono volvió a vibrar. Otro correo de voz. Luego el nombre de mi papá brilló en la pantalla. Sentí un parpadeo de algo dentro de mí, no exactamente pavor, sino una tensión familiar, como un reflejo que aún no había aprendido que ya no era necesario. Dejé que la llamada fuera al correo de voz. Más alertas. El teléfono vibraba constantemente ahora, como si intentara arrastrarse por la mesa hacia mí. Finalmente lo recogí, sosteniéndolo sin apretar, y abrí la pestaña de correo de voz. El primer mensaje era de mi papá. Su voz retumbó a través de la grabación. Sofía, ¿qué hiciste? Su respiración era audible, pesada. Javier se ha ido. Se marchó. Esto es tu culpa. Si hubieras aparecido como una hermana normal, nada de esto habría pasado. Espero que estés satisfecha. El mensaje se cortó abruptamente. Escuché el segundo. La voz de mamá, delgada y quebrada. Sofía, por favor. Por favor, llámanos. Algo anda mal. El pastor dice que podría haber una interferencia. Dice que la energía de alguien está perturbando la bendición. Tu hermana está destrozada. No sé qué hacer. Por favor, contesta. Cerré los ojos, dejando que los sonidos se desvanecieran. El tercer mensaje era de Valentina. Su voz llegó entrecortada, como si hubiera estado llorando durante horas. Sofía, por favor, contesta. Te necesito. Sé que las cosas han sido difíciles entre nosotras, pero no puedo encontrarlo. Nadie puede. Dicen que se fue en su camioneta. Se suponía que se reuniría con el pastor.
Por favor, llámame. No sé qué está pasando. Te necesito. Sostuve el teléfono sin apretar durante mucho tiempo. El cielo sobre el agua había comenzado a cambiar hacia un azul más profundo, más intenso, más reflectante. Podía sentir el peso de los mensajes de voz en mi pecho, pero no era la pesadez frenética que podría haber sentido en otra vida. Era algo más sordo. Más antiguo. Algo como resignación mezclada con un delgado hilo de tristeza. Sonó otra alerta. Un nuevo mensaje. Dudé, luego presioné reproducir. Era la organizadora de bodas de nuevo. Su voz era más suave ahora. Sofía, quería ponerte al día. La ceremonia ha sido suspendida indefinidamente. El pastor ha informado a los invitados. Valentina está en la habitación de atrás con tus padres. Estamos tratando de mantener la calma. Si recibes esto y tienes alguna información que pueda ayudarnos a localizar a Javier, por favor contáctame. Lamento molestarte. Dejé el teléfono y me recliné en mi silla, dejando que el sol se asentara en mi cara. No sentí satisfacción. Ni triunfo. Ninguna de la vindicación que la gente imagina en momentos como estos. Solo fatiga. Una fatiga profunda, a nivel de los huesos, que subía lentamente desde algún lugar de mi pecho. El camarero se acercó en silencio y retiró mi plato. Preguntó si necesitaba algo más. Le dije que no. Mi voz sonó uniforme a mis propios oídos, tranquila de una manera que se sentía extraña. Se alejó y yo permanecí en la mesa, mirando mis manos descansando tranquilamente junto al teléfono. Llegaron más llamadas. Más mensajes de texto. Mi pantalla se llenó de notificaciones hasta que dejé de contar. No respondí a ninguna. Finalmente me levanté, caminé de regreso hacia la playa y dejé que los sonidos de conversación y risas reemplazaran el caos que vibraba en mi bolsillo. Encontré un área sombreada cerca del agua y me senté, dejando que mis dedos de los pies se hundieran en la arena fresca. Una pareja pasó de la mano. Un niño arrastraba un cubo por la poza de marea, chillando cada vez que un pez pequeño se escapaba. La vida continuaba, indiferente a la implosión de una boda que ocurría a cientos de millas de la orilla. Exhalé lentamente y me apoyé en mis manos. Pensé en Valentina en su suite nupcial, paseando por el suelo con su vestido, el rímel manchando las esquinas de sus ojos. Pensé en mamá susurrando oraciones en voz baja, pidiendo guía. Pensé en mi papá apuntando su frustración a cualquier lugar menos hacia adentro. Probablemente estaban dando vueltas en círculos, cada uno buscando la variable que había roto la ecuación. Y como habían sido condicionados a verme como el componente impredecible, la explicación les parecía obvia. Pero yo sabía la verdad. Algunas estructuras colapsan no por una pieza faltante, sino porque el peso que soportan nunca fue estable para empezar. El sol cambió de nuevo, proyectando una delgada línea de sombra sobre mi regazo. Mi teléfono vibró a mi lado. Lo vi iluminarse, como un pulso constante. Después de varios minutos lo recogí, no para responder, sino para reconocer el ruido. La pantalla estaba llena de llamadas perdidas, correos de voz y mensajes. Me desplacé por ellos sin abrirlos, sintiendo el peso de la expectativa en cada uno. Luego, sin ceremonia, presioné el botón lateral y apagué el teléfono por completo. La pantalla se oscureció. Sin zumbidos. Sin interrupciones. Solo silencio. Un silencio limpio e ininterrumpido que se asentó en mis huesos con una especie de consuelo reacio. Me senté allí durante mucho tiempo, escuchando el agua y la débil risa de los extraños. El mundo seguía moviéndose, constante e indiferente. Y por primera vez ese día, me permití fundirme en la quietud, dejando que el ruido de una boda que nunca sucedió se alejara cada vez más. No volví a encender mi teléfono hasta casi el mediodía. La luz del sol ya se había deslizado por las baldosas del balcón, calentándolas hasta el punto de que podía sentir el calor incluso a través de las delgadas suelas de mis sandalias. Dormí más de lo que esperaba. Tal vez fue el aire del mar o el silencio o el simple hecho de que nadie podía localizarme mientras el teléfono yacía apagado, boca abajo, a varios pies de distancia. Por una vez, había creado una distancia que no podía ser traspasada.
Cuando la pantalla finalmente se iluminó de nuevo, pulsó como una advertencia. Llamadas perdidas, mensajes, correos de voz. Un muro apilado de puntos rojos. Mi nombre debió haber sido pronunciado con todas las combinaciones posibles de ira, pánico y desesperación. Dejé que las notificaciones siguieran acumulándose en la parte superior de la pantalla, pero me negué a tocar ninguna de ellas. Un mensaje se destacaba del ruido emocional. Un correo de voz de un número de Charlotte que no reconocí. La vista previa de la transcripción me llamó la atención, principalmente porque no incluía el nombre de mi hermana ni ninguna puntuación frenética. Parecía tranquilo. Demasiado tranquilo para pertenecer a alguien de mi familia. Presioné reproducir. Una voz masculina y firme llenó mi oído. Señor Ríos, soy el abogado Esteban Morales. Me pongo en contacto con usted en relación con una consulta financiera relacionada con su familia. Por favor, devuelva la llamada a su conveniencia. Las palabras consulta financiera no me sobresaltaron. Deberían haberlo hecho. Pero en cambio, se registraron como algo inevitable, como una factura que sabías que iba a llegar porque reconociste el sobre antes de abrirlo. Cuando sales de un papel que has estado manteniendo durante décadas, alguien finalmente nota el espacio vacío que dejas atrás. Le devolví la llamada y me moví hacia las puertas corredizas, dejándolas cerrarse detrás de mí mientras salía al balcón. El zumbido de la vida del resort subía desde abajo en olas suaves y constantes. Platos tintineando. Risas débiles. Un carrito rodando sobre un pasillo de baldosas. Ruido de fondo perteneciente a personas que no estaban en crisis. Respondió al segundo timbre. Gracias por devolver mi llamada, señora Ríos. Imagino que el momento no es el ideal. Aparté la silla del balcón de la barandilla y me senté. Las patas rasparon ligeramente el suelo. Está bien. ¿De qué se trata? Se aclaró la garganta como lo hacen los abogados cuando se preparan para guiarte cuidadosamente a través de algo. Se ha activado una auditoría debido a irregularidades en los pagos relacionados con la boda de su hermana. Varios proveedores informaron de fuentes de transacción inconsistentes. Cuando se revisaron esos pagos, las actividades financieras más antiguas adjuntas a su familia se incluyeron automáticamente en la revisión. Su nombre aparece repetidamente. Observé a un pajarito saltar por el borde del balcón, deteniéndose cada pocos pasos como si estuviera escuchando. Sentí una extraña afinidad con él. Continuó. Quiero enfatizar que esto es estrictamente un proceso de aclaración. No una acusación. Pero necesitamos determinar la intención de esas transferencias pasadas y si constituyen préstamos o donaciones desde su perspectiva. Ahí estaba. La pregunta que mi familia evitaba enterrándola bajo la tradición y la obligación. Los préstamos implicaban responsabilidad. Las donaciones implicaban generosidad. Ninguna de las dos palabras se había pronunciado nunca en voz alta. Preferían frases como echar una mano o cubrir la diferencia o estar ahí para los tuyos. Me levanté de la silla y volví adentro, mis pies descalzos silenciosos contra el suelo fresco. Abrí mi laptop en el pequeño escritorio. Una carpeta esperaba en el centro del escritorio, etiquetada como registros familiares. La abrí con una calma que me sorprendió. Tengo documentación, le dije. Guardé registros de todo. Excelente, dijo. Su voz apenas cambió. Un buen abogado nunca revela sorpresa. Enumeró fechas. 2013. 2016. 2019. Cada año una marca, una muesca en una línea de tiempo que había tratado de olvidar. Abrí cada archivo mientras hablaba. Confirmaciones bancarias. Hilos de correos electrónicos. Capturas de pantalla de mensajes de texto. Un rastro tan largo que casi se sentía como una excavación arqueológica en mis propias decisiones. Me pidió descripciones de cada transferencia. Se las di. Sin dramatizar. Sin explicación. Solo la versión limpia de la verdad desenvuelta de toda la emoción con la que solía vestirla. Hizo una pregunta que hizo que mis dedos se detuvieran sobre el teclado.
En algún momento durante estos años, se sintió obligada o presionada a proporcionar asistencia financiera. Mi instinto fue decir que no. No porque fuera verdad, sino porque el hábito de minimizar mi propia experiencia era profundo. Pero había excavado lo suficiente en los últimos días como para reconocer ese reflejo por lo que era. Sí, dije. Parte fue directa. Parte fue implícita. Pero sí. Hubo presión. Hizo una pausa lo suficientemente larga como para que me preguntara si mi honestidad había alterado el camino legal de lo que fuera que se estuviera desarrollando. Cuando volvió a hablar, su tono tenía un peso diferente. Gracias por ser sincera. Sé que esto puede parecer personal. Pero desde nuestro punto de vista, la claridad es crucial. Y esto ayuda a aclarar bastante. Me recliné en la silla, dejando que mi espalda descansara contra el cojín. En algún lugar del pasillo, un carrito de limpieza hizo un suave clic contra el marco de una puerta. Sonidos mundanos que me anclaban en un lugar donde las tormentas emocionales no podían alcanzarme. Continuó guiándome a través de los detalles restantes. Cada pregunta era simple, pero cada respuesta me obligaba a reconocer piezas de una historia que me había estado contando en términos más suaves durante años. Cuando llegamos al final, respiró hondo, lo que sugería que la parte más difícil había terminado. Prepararé una declaración resumida, dijo. Lo clasificará como una parte neutral. Una vez que firme, ya no estará involucrada, excepto en el improbable caso de que necesitemos una aclaración adicional. Parte neutral. La frase aterrizó extrañamente en mi pecho. Nunca había sido neutral en nada que involucrara a mi familia. Trazaban líneas y esperaban que me pusiera del lado que mantenía todo funcionando. Neutral era una posición que no sabía que existía. Antes de terminar la llamada, dijo una cosa en un tono que se sintió notablemente más suave. Y por si sirve de algo, señora Ríos, el silencio no implica culpabilidad. Simplemente significa que ya no desea cargar con responsabilidades que no son suyas. Tragué. Sentí la garganta espesa, como si algo alojado allí durante mucho tiempo finalmente se hubiera aflojado. Sus palabras no tenían una intención emocional, pero golpearon con una especie de misericordia inesperada. Después de que nos desconectamos, me quedé quieta durante un buen rato, mirando mis manos. Estaban relajadas. No apretadas. No inquietas. Simplemente descansando en mi regazo, pálidas contra el cojín azul. El correo electrónico de él llegó momentos después. Lo abrí y descargué el documento adjunto. El resumen era claro y conciso. Enumeraba cada transacción con el tipo de exactitud que despojaba de sentimentalismo. $3.000. $5.000. $4.200. Todo escrito en palabras completas. Verlos de esa manera hizo que las cantidades se sintieran más pesadas, como si cada sílaba agregara peso a la verdad. Leí el documento 2 veces. Luego de nuevo. No porque dudara de la precisión, sino porque quería presenciar la historia de mi propia complicidad expuesta en un formato que no permitía que las excusas la suavizaran. La opción de firmar digitalmente parpadeaba en la esquina. La punta de mi dedo se cernió sobre ella durante varios segundos antes de presionar. Un solo movimiento suave. Una simple curva de mi nombre. Y luego el clic formal que señalaba la finalización. Un correo electrónico de confirmación llegó casi de inmediato. Gracias, señora Ríos. Su papel ahora está resuelto. Resuelto. Otra palabra que mi familia nunca usó. La habitación se sintió un poco más grande una vez que el mensaje desapareció de la pantalla. Me levanté y volví al balcón, necesitando aire. El sol se había movido, iluminando el agua hasta un tono de turquesa casi imposible. Una pareja caminaba por la orilla, dejando lentas huellas detrás de ellos. La vida seguía moviéndose en todas las direcciones excepto en la que solía correr. Me apoyé en la barandilla y dejé que el calor se asentara en mis brazos. Mi respiración se ralentizó. Una especie de quietud interior comenzó a expandirse, como si hiciera espacio para algo nuevo ahora que el viejo agotamiento había sido apartado. Eventualmente, volví adentro,
imprimí una copia física de la declaración firmada en el pequeño centro de negocios cerca del vestíbulo y la llevé de regreso a mi habitación. El papel se sentía más pesado de lo esperado cuando lo puse en el escritorio. La tinta de mi firma se veía firme, innegablemente mía. Deslicé el documento en mi carpeta de viaje y la cerré. El sonido fue suave, pero lo suficientemente final como para quedarme allí un momento, absorbiéndolo. Sin pensar, alcancé mi teléfono. Yacía boca arriba en la mesita de noche, la pantalla iluminada con mensajes nuevos que seguían apareciendo cada pocos segundos. Los vi acumularse sin abrir ninguno. Luego, con mano firme, presioné el botón de encendido hasta que la pantalla se volvió negra. No en silencio. No en modo no molestar. Apagado. Completamente apagado. Lo dejé y volví al balcón sin nada en mis manos. El horizonte se extendía amplio y cálido frente a mí. Por primera vez en años, nada me ataba a la emergencia de nadie más. El mundo podía girar sin que yo lo sostuviera, y finalmente podía dejar que la quietud dentro de mí ocupara el espacio que le correspondía. Me senté de nuevo, la luz del sol suavizándose contra mi piel, y dejé que la quietud se asentara más profundamente. Por una vez, la crisis que se desarrollaba en otro lugar no me agarraba por la garganta. Podía desarrollarse sin mí. Ya lo había hecho. Y me di cuenta, con una calma que se sentía casi profunda, que no necesitaba presenciar las consecuencias para saber que algo había cambiado sin remedio. Algo en el sistema había salido a la superficie en el momento en que me aparté. Algo que ya no podía esconderse detrás de mi silencio. Cerré los ojos y respiré, dejando que esa verdad se asentara como arena cálida sobre mis hombros. El capítulo de arreglar las cosas había terminado en el segundo en que decidí no contestar el teléfono. Elegí un café en el centro de Charlotte que siempre estaba lo suficientemente concurrido como para ahogar la tensión pero lo suficientemente tranquilo como para que nadie necesitara levantar la voz. Un lugar con grandes ventanales, luces cálidas y un flujo constante de gente. Terreno neutral. Un lugar del que nadie podía salir furioso sin pasar por la mitad del vecindario. Llegué 5 minutos antes y elegí una mesa cerca de la ventana. Del tipo de mesa donde podías ver a alguien acercarse mucho antes de que llegara. Dejé mi bolso en la silla a mi lado y pedí un café solo pequeño. Sin crema. Sin azúcar. La amargura se sentía apropiada. Mi papá llegó primero. Su silueta llenó la entrada antes que él. Escaneó la habitación como si esperara una emboscada en lugar de una conversación. Cuando sus ojos se posaron en mí, exhaló bruscamente, de la misma manera que alguien podría reaccionar al descubrir una factura vencida metida debajo del limpiaparabrisas. Se sentó sin saludar. Su chaqueta todavía estaba medio abotonada. Su voz salió baja, tensa. Ya has hecho suficiente daño, Sofía. Tienes que arreglar esto. Envolví mis manos alrededor de la taza caliente sin levantarla. ¿Qué es exactamente lo que crees que dañé? Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa. Sus ojos brillaron con algo entre la ira y la incredulidad. La boda. El apellido de la familia. La reputación de Valentina. Todo se está desmoronando, y tú te sientas aquí a tomar café como si nada importara. Antes de que pudiera responder, mi mamá entró apresuradamente. Parecía más pequeña que la última vez que la vi, casi frágil, pero su expresión llevaba esa mezcla familiar de preocupación y acusación. Tomó el asiento junto a mi papá y ajustó su bolso en su regazo como si se preparara para el impacto. Tampoco se molestó en formalidades. La gente de la iglesia ya está hablando, dijo. Su voz temblaba no de tristeza sino de vergüenza. Quieren saber por qué se canceló la boda. ¿Por qué Valentina está destrozada? ¿Por qué faltaba dinero? ¿Por qué los proveedores nos llamaban? ¿Entiendes lo humillante que ha sido esto? Respiré lentamente. Del tipo que mantiene tus hombros nivelados incluso cuando el aire se siente demasiado pesado. Antes de que pudiera hablar, Valentina apareció detrás de la silla de mi mamá. Se dejó caer en el asiento frente a mí con una fuerza dramática, sus gafas de sol todavía puestas aunque la habitación estaba oscura. Sus manos temblaban ligeramente mientras se las quitaba y las arrojaba sobre la mesa.
Lo arruinaste todo, dijo. Su voz se quebró como la de una adolescente a la que le han negado un vestido de graduación, no la de una mujer adulta cuya boda se había evaporado. Siempre has sido celosa. Todo el mundo lo sabe. Trajiste mala energía a la planificación. Trajiste mala suerte. Nunca quisiste que yo fuera feliz. Dejé que las palabras se asentaran. Tenían una forma familiar pero no el mismo volumen. Acusaciones de la infancia pronunciadas ahora por una adulta que me miraba como si yo fuera tanto un problema como un castigo. Mi papá asintió como si ella hubiera presentado un testimonio fáctico. Tienes razón. Maldijiste todo el proceso. Desde que el pastor mencionó que ciertas energías pueden interferir con las parejas jóvenes, tu comportamiento no ha sido más que destructivo. No deberías haber retirado el apoyo cuando más te necesitábamos. Apoyo. Una palabra usada tan casualmente, como si el significado fuera compartido. Mamá se inclinó más cerca, su voz más baja pero más aguda. Si hubieras manejado las cosas con gracia, ninguno de los proveedores habría entrado en pánico. Dijeron que el rastro del dinero parecía extraño. Dijeron que tu nombre estaba en todas partes. Preguntaron por qué una hermana se retiraría en el último segundo. ¿Qué esperabas que pensaran? Miré de una cara a otra. 3 versiones de la culpa. 3 personas convencidas de que una pieza faltante en su máquina había causado que todo el sistema colapsara. Ninguno dispuesto a cuestionar por qué la máquina necesitaba esa pieza tan desesperadamente en primer lugar. El camarero pasó y dejó una botella de agua en la mesa, no para nosotros sino para la pareja detrás de nosotros. Incluso esa pequeña interrupción permitió que una bocanada de aire se interpusiera entre la tensión. Saqué un sobre de manila limpio de mi bolso. Lo puse sobre la mesa suavemente. Deliberadamente. Sin florituras dramáticas. Sin anuncios. Solo el acto constante de poner la verdad donde no podía ser ignorada. Dentro había una pila de extractos impresos. Cada transferencia. Cada fecha. Cada solicitud. Cantidades escritas en palabras completas. $3.000. $5.000. $4.200. No sugerencias vagas. No favores. No apoyo familiar. Transacciones documentadas que se habían mantenido en silencio por consenso. Valentina frunció el ceño. ¿Qué se supone que es eso? Mi voz salió tranquila. Sin temblar. El mismo tono que usaba en el trabajo al aclarar un informe complicado. Este es el registro de lo que ustedes llaman apoyo. Mi papá fue el primero en tomar la pila, hojeando las páginas tan rápido que los bordes de las esquinas chasqueaban entre sí. Sus ojos se movieron por los números, pero no los absorbió. Llegó al final y arrojó la pila de nuevo sobre la mesa como si fuera un menú que no le gustaba. Estos números no importan, dijo. La familia ayuda a la familia. Esa es la regla. Lo sabes. Mamá tomó las páginas a continuación y leyó con más cuidado. Sus labios se movieron mientras recorría las líneas. Cuando llegó al desglose del dinero gastado para el lanzamiento del negocio de Valentina, se detuvo a mitad de la frase. Sus dedos se apretaron en el borde del papel. Esto es exagerado, susurró. No es exagerado, respondí. Esas son las transferencias exactas. Su banco las confirmó durante la auditoría. Su rostro cambió, no en negación, sino en algo menos seguro. Un temblor de duda. Un parpadeo de reconocimiento de que la historia podría no coincidir con los hechos. Valentina le arrebató la pila y la miró fijamente, con los ojos saltando. Se llevó una mano a la frente. Todo esto está fuera de contexto. Aceptaste ayudar. Dijiste que querías invertir en mi futuro. Sí ayudé. Y sí invertí. Pero nada de eso te da el derecho de culparme por cosas que no hice. No fui responsable de que tu prometido saliera de la iglesia. No fui responsable de que los proveedores notaran problemas. No fui responsable de la auditoría. Golpeó los papeles tan fuerte que la mujer de la mesa de al lado miró.
Valentina se inclinó hacia adelante, las lágrimas formándose pero sin caer. Me avergonzaste. Me humillaste. Siempre quisiste mostrar a todos lo mucho mejor que eres. La exitosa Sofía. La perfecta Sofía. Intocada por la vida real. Mi papá puso su mano sobre la mesa, con los dedos extendidos como si se estuviera preparando para estabilizar algo inestable. Podrías haber evitado todo esto. Una transferencia bancaria. Eso es todo lo que habría hecho falta. Elegiste no hacerlo. Elegiste dejar que todo se desmoronara. Mamá asintió enérgicamente. El pastor dijo que tu resistencia y tu energía podrían bloquear las bendiciones. No quería creer eso, pero mira dónde estamos. Todo salió mal cuando te apartaste. Sentí sus palabras como un viejo abrigo familiar que me sostenían abierto frente a mí. Pesado. Picante. Poco favorecedor. Algo que había usado tanto tiempo que mi forma parecía moldeada a él. Pero de pie fuera de él ahora, finalmente podía ver cómo nunca me había quedado bien. Levanté la taza de café y tomé un pequeño sorbo. ¿Caliente? Amargo. Sólido. Cuando la dejé, el sonido fue suave pero final. No he dicho nada sobre las creencias de su pastor. No he dicho nada sobre la energía. Pero diré esto. Me culparon cuando ayudé. Me culpan ahora que dejé de hacerlo. La constante no es mi presencia o ausencia. La constante es su expectativa. Por un momento, nadie habló. Incluso Valentina pareció sorprendida en silencio. Mi papá me miró como si estuviera viendo a una extraña. Has cambiado, dijo en voz baja. Su tono era casi de luto. Nunca fuiste tan fría. Negué con la cabeza. No. Nunca fui tan honesta. Su mandíbula se tensó. No tuvo respuesta. Mamá se movió en su asiento, su voz quebrándose. Te necesitábamos. Sabías que te necesitábamos. ¿Cómo pudiste alejarte así y todavía llamarte parte de esta familia? La miré a los ojos. La verdad llegó sin dudar. Porque ser parte de esta familia estaba matando cada parte de mí que era mía. Valentina retrocedió como si la hubiera golpeado. Eso es dramático. No. Es medido. Es preciso. Saqué una última página del sobre. Una sola hoja con la suma total de todas las transferencias. La puse sobre la mesa y la deslicé hacia adelante. Esto es lo que ustedes llamaron una contribución. Esto es lo que cargué sola. Mi papá miró hacia abajo, luego apartó la vista. La boca de mamá se abrió, luego se cerró. Valentina se quedó mirando el número escrito en palabras largas e implacables. $48.500. El silencio se espesó sobre la mesa como la humedad antes de una tormenta. Nadie discutió. Nadie gritó. Nadie ofreció una contranarrativa. La falta de negación fue la verdad más ruidosa en la habitación. Dejé que el silencio se extendiera durante varios segundos antes de ponerme de pie. Recogí mi bolso, metí el sobre dentro y empujé mi silla ordenadamente. No di un discurso. No pedí comprensión. No esperé disculpas que nunca llegarían. Mi papá me miró con una mezcla de confusión y miedo. ¿A dónde vas? Mantuve mi voz firme. Me voy antes de que alguno de ustedes decida que les debo más explicaciones. Mamá extendió la mano como para tocar mi brazo, pero su mano se quedó corta. Valentina me observó con ojos grandes y furiosos, pero no dijo nada. Caminé hacia la puerta. Mis pasos se sentían firmes. Mi pecho se sentía despejado. Las luces cálidas del café se desenfocaron ligeramente mientras pasaba bajo ellas, no por las lágrimas, sino por la brusca transición entre lo que había cargado y lo que finalmente había dejado. Afuera, el aire era fresco, crujiente y limpio. Detrás de mí, la familia que había pasado toda una vida tratando de mantener unida se sentaba en un silencio atónito, rodeada de pruebas que no podían discutir. Y por primera vez en mi vida adulta, no me di la vuelta para arreglar nada.
Salí del café al aire fresco de Charlotte, y por un largo momento simplemente me quedé allí, dejando que la puerta se cerrara detrás de mí. El ruido de la calle se elevó a mi alrededor, coches pasando, alguien riendo cerca de la esquina, un perro ladrando a la nada en particular. Todo se sentía extrañamente distante, como si estuviera escuchando el mundo desde debajo del agua. Mis piernas me llevaron hacia el estacionamiento, lentas y firmes, pero una parte de mí todavía estaba sentada en esa mesa, mirando a 3 personas que se habían convencido durante años de que mi existencia era un recurso para ser explotado. Cuando llegué a mi coche, me senté adentro sin encender el motor. La quietud se instaló rápidamente, tan densa que podía oír mi propia respiración. Por primera vez desde la infancia, no había hilos tirando de mí. Ninguna expectativa esperando detrás del siguiente timbre del teléfono. Ninguna crisis de la que fuera secretamente responsable de prevenir. Debería haberse sentido liberador. Quizás alguna versión de la libertad. Pero en ese momento, se sintió extrañamente vacío. Alejarse tiene un costo. A la gente le gusta fingir que no lo tiene. Dicen cosas como haz lo que sea mejor para ti o mereces paz, como si la decisión llegara envuelta para regalo. No es así. Llega como una factura marcada como vencida. Cuando llegué a casa, la primera onda ya se había formado. Mi prima Teresa envió un mensaje lleno de advertencias espirituales y una lealtad decepcionada implícita. Eché un vistazo a las primeras líneas, vi frases como unidad familiar y bendiciones retiradas, y luego borré todo el mensaje. Unas horas más tarde, mi tía escribió algo similar. Su tono era más suave, pero el mensaje era el mismo. Habían escuchado la historia, o su versión preferida de ella, y se estaban alineando en consecuencia. Uno por uno, los mensajes llegaron. Lentamente al principio, luego más rápido. Los que provenían de personas con las que no había hablado en meses eran los que más dolían, principalmente porque actuaban como expertos en situaciones sobre las que nunca se habían molestado en preguntarme. Borré la mayoría de ellos sin leer. Un extraño entumecimiento se instaló donde podría haber habido dolor. A finales de la semana, varios parientes me eliminaron de sus redes sociales. Algunos me bloquearon. Una mujer de la comunidad de nuestra iglesia, alguien que nunca me había dirigido más de 3 frases en mi vida, publicó un vago recordatorio sobre honrar a tus padres y resistir el comportamiento orgulloso. Obtuvo docenas de comentarios de apoyo. Ninguno de ellos me mencionó por mi nombre, pero todos estaban dirigidos en mi dirección. El silencio, resultó, tenía su propio volumen. La tentación de defenderme parpadeó en pequeñas ráfagas, pero dejé pasar cada una. Explicar significaría volver a entrar en la misma arena que acababa de dejar. Y estaba cansada de las arenas. Cansada de las batallas disfrazadas de conversaciones. Cansada de ser medida por cuánto dolor podía absorber sin quejarme. En lugar de luchar contra el ruido, centré mi atención en el trabajo. Mi oficina en casa en mi adosado cerca de Dilworth se sentía diferente ahora que ya no la usaba como refugio entre obligaciones emocionales. El aire se sentía más claro. Mi escritorio parecía menos un campo de batalla y más un espacio de trabajo de nuevo. Abrí mi laptop y me sumergí en un proyecto que había estado evitando porque las demandas familiares seguían sacándome de foco. El cambio fue inmediato. Mi mente, de repente ininterrumpida, se expandió. Los pensamientos se conectaron más fácilmente. Las ideas llegaron rápidamente, una tras otra, formando una estrategia clara en mi cabeza. Pasaron horas antes de darme cuenta de que no había revisado mi teléfono ni una sola vez. Tampoco había pensado en revisarlo. 2 días después, durante una reunión virtual, mi equipo revisó la propuesta que había perfeccionado. Mi directora estudió la pantalla, golpeó su bolígrafo 3 veces en su cuaderno y luego dijo, Sofía, este es un trabajo excepcional. Si la dirección lo aprueba, esto podría convertirse en algo grande. Sentí que las palabras golpeaban una parte de mí que no había sido tocada en años. Reconocimiento sin ataduras. Aprecio sin extracción. Un simple reconocimiento de que algo que hice tenía valor por sí mismo. Más tarde esa tarde, recibí el correo electrónico confirmando el nuevo contrato. Uno sustancial. Un contrato que podría cambiar la trayectoria de mi trabajo para el próximo año.
Leí el mensaje 2 veces, luego 3. El momento me pareció casi cómico. En el momento en que dejé de cargar con las responsabilidades de todos los demás, mi propia vida comenzó a desplegarse de nuevo. Aún así, esa noche, después de la cena, sentí un tirón en el pecho que no podía nombrar fácilmente. No era tristeza. No era arrepentimiento. Algo más silencioso. Un espacio hueco donde solía vivir la obligación. Cuando pasas toda tu vida llenando los vacíos de otras personas, aprendes a confundir el movimiento constante con la conexión. Cuando el movimiento se detiene, el silencio tiene una forma de revelar cosas que estabas demasiado ocupada para sentir. Caminé lentamente por mi casa, tocando el respaldo del sofá, el marco de un cuadro, el borde del mostrador de la cocina. Todo se veía igual que hacía meses, pero se sentía como un lugar nuevo. Un lugar que no había sabido cómo habitar por completo porque gran parte de mí había estado dirigida hacia afuera. Unos días después, fui al supermercado. Una tarea simple, una que solía hacer apresuradamente entre otras demandas. Me moví por los pasillos con una calma que se sentía extraña. Me detuve en los productos frescos. Dudé qué aderezo para ensalada comprar. Comparé marcas de granola. Era mundano e increíblemente reconfortante. Luego, al doblar la esquina cerca de la panadería, vi a una mujer mayor de la iglesia de mis padres. Me miró de la misma manera que la gente mira las escenas de crímenes, con partes iguales de fascinación y juicio. Sus cejas se levantaron con una simpatía practicada. Me enteré de todo, dijo. Tú también debes estar sufriendo. ¿Qué temporada tan terrible para tu familia? Su tono sugería que la temporada había sido causada por mí, como un sistema de tormentas que había liberado intencionalmente. Simplemente asentí. No expliqué. No negué. Cuantas menos palabras ofrecía, más pequeño se volvía el objetivo. Levanté mi cesta y seguí caminando. Sus ojos me siguieron hasta que doblé por el siguiente pasillo. Más tarde esa noche, después de descargar las compras, recibí un correo electrónico de mi directora. El contrato firmado se había finalizado. Mi participación comenzaría de inmediato. El proyecto era de alto impacto, alta visibilidad, con implicaciones financieras que podrían fortalecer la posición de mi equipo. Releí la línea 2 veces. Alto impacto. ¿Alta visibilidad? Por primera vez en muchos años, mi vida laboral no competía con una crisis doméstica. Y sin embargo, mientras la noche se asentaba, el vacío regresó. Duelo pero no duelo. Pérdida pero no arrepentimiento. Un espacio dentro de mí que se sentía tierno, de la misma manera que se siente la piel después de quitar un vendaje y el aire golpea una herida que había estado cubierta con fuerza durante demasiado tiempo. Alejarse tenía un costo. Uno real. Había perdido la ilusión de pertenencia. Había perdido el papel que me habían asignado desde la infancia. Solucionadora. Proveedora. Intérprete de tormentas emocionales. Había salido de una identidad que, aunque dañina, había sido familiar. Y siempre hay un precio por salir de algo familiar. Pero cuanto más me sentaba con ese sentimiento, más claro se volvía. El costo era más ligero que el peso que había cargado durante años. Sí, había una pérdida. Pero también había espacio. Espacio para respirar. Una quietud que me permitía escuchar mis propios pensamientos sin filtrarlos a través de las necesidades de otra persona. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual. No por ansiedad, sino por descanso. Descanso real. Preparé café y me senté cerca de la ventana viendo el amanecer pintar el cielo de un naranja pálido. Las mañanas de Charlotte tienen una quietud particular antes de que comience el tráfico, y esa quietud coincidía con algo dentro de mí. Pensé en la cara de mi papá en el café, una mezcla de ira y confusión. Pensé en la voz temblorosa de mi mamá, tratando de reconciliar la vergüenza con la negación. Pensé en las lágrimas de Valentina, agudas y teatrales, incapaz de ver nada fuera de su propio reflejo. Durante años, había tratado sus reacciones como responsabilidades. Algo que se me exigía gestionar. Ahora eran simplemente imágenes. No instrucciones. A mediodía,
llegó otro mensaje de un pariente que intentaba culparme para que volviera al redil. Lo borré sin leer más allá de la primera línea. Luego abrí mi calendario de trabajo, tracé nuevos plazos de proyectos y sentí que el día tomaba forma en torno a algo más sólido que las viejas obligaciones. La libertad tenía un precio. Pero cargarme a mí misma era infinitamente más ligero que cargar a todos los demás. Más tarde esa noche, mientras estaba en el mostrador de mi cocina cortando verduras para la cena, me di cuenta de algo casi sorprendente en su simplicidad. Echaba de menos la idea de una familia. No la que tenía. No los roles que me asignaron. Sino la idea de sentirme conocida sin ser utilizada. Aceptar esa pérdida no me rompió. Me aclaró. Y eso, más que nada, valía el costo. Terminé de cortar las verduras, encendí la estufa y dejé que la sartén se calentara lentamente. La quietud de mi hogar se asentó a mi alrededor, cálida y constante. Por primera vez, el vacío no se sentía como si faltara algo. Se sentía como una habitación. Un comienzo, no un final. Y lo dejé estar. La primera señal de que las cosas estaban cambiando vino de una dirección inesperada. Estaba en mi escritorio en una tranquila mañana de jueves, revisando una cláusula de contrato para el nuevo proyecto, cuando apareció una notificación de un nombre que no había visto en años. Marisol, una antigua vecina de la calle de mis padres. Nunca se ponía en contacto a menos que algo hubiera salido mal en su propia vida, así que casi lo ignoré. Pero la línea de vista previa me llamó la atención. Me enteré de lo de Valentina. Lo siento. Abrí el mensaje. La disculpa era vaga, de la manera en que la gente habla cuando no está segura de qué información ya sabe la otra persona. Escribió que varias empresas en Ohio habían retirado sus colaboraciones con Valentina después del desastre de la boda. El trabajo de influencer dependía en gran medida de la imagen, y aparentemente la imagen de una novia abandonada en el altar puede atraer simpatía, pero no construye la confianza de la marca. Un patrocinador había citado inestabilidad. Otro pidió revisar su fiabilidad financiera. Un tercero simplemente dejó de responder. Me recliné en mi silla. No sorprendida. No complacida. Solo absorbiendo. El karma rara vez llega con truenos. Más a menudo aparece en silencio, plegándose en el orden natural de las cosas. Sin espectáculo. Sin público. Solo causa y efecto finalmente encontrando alineación. Unos días después, me enteré por un compañero de trabajo cuyo primo asistía a la iglesia de mis padres. Según él, la comunidad estaba dividida. Algunas personas se compadecían de Valentina, llamándola víctima de las circunstancias. Otros cuestionaban cómo una familia tan involucrada en la iglesia podía haber permitido tal confusión financiera. Había susurros sobre mala gestión, sobre advertencias espirituales ignoradas, sobre dinero que parecía aparecer de la nada y desaparecer en las cuentas de los proveedores de la boda. Durante años, mis padres habían sido admirados por su fiabilidad. Eran la pareja que llegaba temprano para ser voluntaria, la familia que organizaba comidas festivas para aquellos sin parientes locales. Cultivaron esa imagen cuidadosamente. Ahora se veían grietas, y la gente se daba cuenta. Lenta, silenciosamente, pero notablemente. Me moví a través de mis días sin reaccionar. La historia les pertenecía ahora. Yo me había apartado. Ya no era el amortiguador que atrapaba las consecuencias antes de que les alcanzaran. Luego, durante una compra en el supermercado, mi teléfono vibró con un mensaje de mi tía Carmen. Era la hermana menor de mi mamá, la única persona en la familia que siempre me mostró una amabilidad constante. Preguntó si tenía tiempo para un café. Dudé, luego acepté. Reunirme con ella no se sentía peligroso. Se sentía pendiente. Nos sentamos en un pequeño café con sillas de madera y luces suaves, un lugar mucho más tranquilo que el concurrido lugar donde me había enfrentado a mis padres. Tía Carmen llegó con un cardigan que parecía tejido a mano y gafas que se subía constantemente por la nariz. Me abrazó más tiempo del necesario, luego se sentó con un suspiro que llevaba años de cosas no dichas. Escuché que los otros se reunieron contigo, dijo en voz baja. Sí, lo hicieron. Su mirada se posó en sus manos cruzadas sobre la mesa.
No estoy aquí para defenderlos. Solo quiero entender cómo estás. La pregunta casi me sobresaltó. Me la habían hecho tan raramente en mi vida que se sentía extraña. Estoy estable, dije. Cansada, pero estable. Ella asintió. Las noticias corren, incluso cuando la gente finge guardar secretos. Sé más de lo que ellos creen. No le pregunté a qué se refería. Continuó. Hablaron mal de ti al principio. Algunos dijeron que causaste que la boda se desmoronara. Algunos repitieron esa tontería sobre la energía y la mala suerte. Pero luego salió la auditoría, y la gente comenzó a hacer preguntas que tus padres no podían responder. Hizo una pausa para que eso se asentara. Escuché. No a la defensiva. No absorbiendo la culpa. Solo escuchando de la manera que siempre deseé que alguien me escuchara. Exhaló lentamente. Debería haber hablado hace años. Cuando tu mamá y tu papá seguían pidiéndote dinero, sabía que se estaba yendo de las manos. Sabía que dependían demasiado de ti. Pero cada vez que intentaba mencionarlo, tu mamá me callaba. Decía que era privado. Que estabas feliz de ayudar. Que te iba bien, así que ¿por qué no compartir lo que tenías? Sentí una ligera opresión en el pecho, no por el dolor sino por el reconocimiento. Esa historia se había repetido tan a menudo en mi familia que se convirtió en un credo no oficial. A Sofía le va bien, así que Sofía ayuda. Sofía entiende. Sofía es fuerte. Sofía puede con ello. Tía Carmen levantó la vista, con los ojos suaves y llenos de disculpa. Lo siento. Vi el patrón formándose, y me quedé callada. Estuvo mal. Su voz se quebró en la última palabra. Alcanzó su taza, pero su mano temblaba demasiado para levantarla. Crucé mis manos sobre la mesa, imitando su postura. No ofrecí consuelo. No le dije que no era su culpa. No la absolví. Simplemente me senté con la verdad. Aprecio que digas eso, respondí. Mi tono era firme. No frío. No cálido. ¿Simplemente honesto? ¿Significa algo? Ella asintió, las lágrimas acumulándose en las comisuras de sus ojos. Dependían de ti porque lo hacías fácil. Y nunca se preguntaron si tú tenías a alguien en quien confiar. Un pequeño silencio se instaló entre nosotras. Del tipo que no duele, sino que simplemente vive en el espacio que dos personas comparten cuando se permite que la verdad se mantenga por sí misma. Después de un momento agregó. No creo que tus padres entiendan lo que perdieron. Todavía no. Pero lo harán. No respondí. No era necesario. Más tarde, después de que nos abrazamos para despedirnos, sostuvo mi brazo por un momento y dijo la frase que se quedó conmigo mucho después de que nos separamos. Debería haber hablado antes. Su voz se quebró, y me soltó. En las semanas siguientes, más piezas de las consecuencias me llegaron a través de canales indirectos. Una amiga de la universidad que todavía vivía en Ohio mencionó haber visto a Valentina en un evento local, visiblemente molesta, tratando de mantener la compostura mientras respondía preguntas incómodas sobre su prometido. Otro conocido envió una captura de pantalla de un artículo de noticias. No sobre mi familia, sino sobre Javier. La investigación sobre sus negocios se había ampliado. Varios inversores habían presentado quejas. Su pasado, que había sido pulido en la narrativa de la boda, comenzaba a desmoronarse bajo escrutinio. El artículo mencionaba acusaciones de fraude, posible malversación de fondos y una investigación sobre estados financieros falsos que había utilizado para asegurar colaboraciones. Nada de eso tenía que ver conmigo. Nada de eso me sorprendió tampoco. El karma no requería mi participación. Nunca lo había hecho. Pensé en Valentina, en la forma en que culpaba de todo lo malo en su vida a la sombra de otra persona. Había puesto sus esperanzas en un hombre que construyó su reputación sobre un brillo prestado. Lo había defendido sin cuestionar. Ahora enfrentaba la humillación de descubrir que el pedestal que había subido no tenía cimientos. No sentí satisfacción. Ni alegría. Ni triunfo.
Solo una tranquila sensación de inevitabilidad. La vida tiene una forma de revelar la verdad, incluso cuando todos los involucrados trabajan duro para ocultarla. Una tarde, mientras caminaba hacia mi coche con una bolsa de compras, recibí un breve mensaje de tía Carmen. Sin explicación. Sin preámbulos. Están pasando por un mal momento. Solo pensé que debería saberlo. Me quedé mirando la pantalla durante un largo momento. Las palabras no me reconfortaron. No me hirieron. Simplemente existían, sin llevar ni culpa ni vindicación. Más tarde esa noche, me senté en mi sofá con una manta sobre las piernas y repasé la conversación con ella. La forma en que su voz se suavizó cuando habló de arrepentimiento. La forma en que admitió su silencio. La forma en que reconoció una verdad que había sido descartada durante tanto tiempo. No había pedido perdón. No había intentado reescribir la historia. Simplemente había dicho la verdad, clara y sin autoprotección. Y yo había recibido su honestidad con una aceptación silenciosa. Sin culpas. Sin consuelo. Solo un asentimiento. Un asentimiento que significaba que la había escuchado. Un asentimiento que significaba que el ciclo terminaba conmigo. Un asentimiento que significaba que finalmente entendía que no todas las partes del pasado necesitaban ser revisitadas. Algunas cosas solo necesitaban ser presenciadas. Y eso, me di cuenta mientras apagaba la lámpara y dejaba que la habitación se oscureciera a mi alrededor, era suficiente. Pasé los siguientes días moviéndome por mi casa de una manera que se sentía nueva, como si cada habitación se hubiera desplazado media pulgada mientras yo no miraba. Nada había cambiado físicamente. Los mismos muebles. Las mismas fotos. La misma pila de libros en la mesita de noche que me prometía leer. Pero algo dentro de mí se había reorganizado. Me movía con más intención. Respiraba sin prepararme para un golpe. Cuando cocinaba la cena, la cocina se sentía silenciosa en lugar de solitaria. Cuando me acostaba en la cama, el silencio se sentía como una manta en lugar de un vacío. No fue una revelación dramática. Ni música triunfante. Solo espacio. Una especie de destensamiento mental que tuvo lugar en silencio, de la misma manera que el amanecer aparece antes de que te des cuenta de que la oscuridad se ha levantado. El trabajo fue el primer lugar donde noté el cambio. Mi calendario todavía estaba lleno, mis responsabilidades eran las mismas, pero me sentía presente de una manera que había olvidado que era posible. Ya no me dividía en dos personas, la que se desempeñaba bien profesionalmente y la que constantemente revisaba su teléfono debajo de la mesa, esperando absorber la próxima emergencia. Durante una reunión de revisión de proyectos un lunes por la mañana, me sorprendí escuchando sin la capa habitual de ruido de fondo en mi mente. Sin discusiones repetidas. Sin predicciones ansiosas. Solo la información frente a mí. Cuando mi directora preguntó qué dirección pensaba que deberíamos tomar, mi respuesta llegó fácilmente, sin dudar y sin el miedo silencioso de decepcionar a alguien. Después de la reunión, me detuvo en el pasillo. Sofía, dijo, estás diferente estos días. De una buena manera. Más centrada. Más segura. Sonreí porque tenía razón y porque el reconocimiento se sintió como entrar a la luz del sol después de años en la sombra. En las semanas siguientes, acepté más invitaciones de las que normalmente aceptaría. La cena de cumpleaños de un compañero de trabajo. Un mercado de agricultores informal un sábado con un vecino. Incluso un pequeño concierto al aire libre en el Parque Romare Virden. Fui sin sentir la necesidad de reportarme a nadie. Nadie esperaba que informara a casa. Nadie esperaba mi participación. Esa simple libertad, una que nunca había reconocido completamente como ausente, comenzó a reconstruirme. Aún así, incluso en la estabilidad, el duelo persistía silenciosamente. Perder una familia, incluso una disfuncional, deja un espacio atrás. No todas las pérdidas se sienten como un alivio, y no todo alivio viene sin su propio dolor. Algunas noches, preparaba té y me sentaba junto a la ventana, viendo pasar los faros de los coches. Recordaba momentos de la infancia, tiempos en que las cosas se sentían completas, años antes de que el dinero, la superstición y los roles se convirtieran en grilletes.
Esos recuerdos no eran dolorosos. Eran suaves, casi desvanecidos, pero me recordaban que incluso las personas difíciles no son puramente villanos. Son simplemente personas que nunca aprendieron a amar sin condiciones. La vida siguió adelante, sin embargo. Siempre lo hace. 3 semanas después de mi conversación con tía Carmen, mi mamá llamó. Su nombre iluminó la pantalla lentamente, como si el teléfono supiera que dudaría. Pensé en dejarlo sonar, pero algo dentro de mí se aflojó. Respondí y salí a mi porche trasero. Su voz se quebró en los primeros segundos. Sofía, las cosas han estado difíciles aquí. Tu papá no es el mismo. Valentina apenas sale de casa. La comunidad sigue haciendo preguntas. La vergüenza continúa. Tomó aliento, delgado y tembloroso. ¿Alguna vez te arrepientes? ¿De algo de esto? La pregunta flotó en el aire entre nosotras, suave pero cargada. Las tablas del porche bajo mis pies estaban frescas. Una suave brisa me rozó el cabello. Se sintió simbólico de una manera que intenté no analizar demasiado. No, dije. No con dureza. No con frialdad. Simplemente con calma. No me arrepiento de haberme elegido a mí misma. Lamento cuánto tiempo me tomó darme cuenta de que esa elección estaba permitida. La respiración de mi mamá se cortó. Por un momento, no habló. Luego, casi en un susurro, dijo. Ya veo. Había 1000 otras cosas que podría haber dicho. Negaciones. Justificaciones. Culpa. No recurrió a ninguna de ellas. El silencio que siguió fue frágil, pero fue la primera quietud honesta que habíamos compartido en años. Cuídate, dijo finalmente. Tú también. Colgó antes de que cualquiera de nosotras pudiera agregar algo que pudiera arruinar la delicada tregua que se estaba formando entre nosotras. La llamada no reparó nada. No reabrió puertas. Pero cerró algo limpiamente. Un capítulo, supongo. No con un portazo, sino con un suave clic. Una semana después, reservé un segundo viaje a las Bahamas. Esta vez no por escape. Por intención. El resort se había convertido en un lugar donde algo en mí había cambiado, y quería volver a verlo con nuevos ojos. Sin crisis esperando en el correo de voz. Sin familia desmoronándose en el fondo. Solo yo, dando un paso hacia algo en lugar de huir. Cuando llegué, el aire me envolvió con una cálida familiaridad. El vestíbulo olía a cítricos y sal. El personal me saludó como se saluda a los huéspedes que regresan, con una bienvenida tranquila en lugar de sorpresa. Me registré en una suite similar a la que me había alojado meses antes, pero la forma en que caminé por ella fue diferente. Ya no cargaba el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. No estaba guardando espacio para nadie más. Estaba habitando mi propia vida. En mi segunda mañana, me desperté antes del amanecer y caminé descalza a la playa. La arena estaba fresca y ligeramente húmeda, conteniendo las huellas de pasos anteriores ya suavizadas por la marea. Me paré en la orilla del agua y observé cómo el horizonte cambiaba de un azul profundo a un dorado pálido. Las olas se movían con un ritmo constante, tranquilas y sin prisa. Sincronicé mi respiración con ellas sin querer. Algo dentro de mí se sentía alineado de una manera que nunca antes lo había estado. Pensé en la primera vez que estuve en esta orilla, meses antes, agotada y desmoronándome. Había llegado cargando el peso de toda mi familia en mi pecho. Ahora, de pie en el mismo lugar, me sentía alta. Con los pies en la tierra. Mi vida ya no orbitaba alrededor de personas que confundían mi silencio con consentimiento y mi generosidad con obligación. Esta vez, no estaba aquí para recuperarme. Estaba aquí para elegir. Elegir la paz. Elegir el espacio. Elegir una vida donde mi valor no se midiera en contribuciones financieras o trabajo emocional. Elegir límites que no se doblaran en el momento en que alguien levantara la voz o invocara la palabra familia. El sol subió lentamente, pintando el agua con rayas de naranja y plata. Caminé un poco más lejos hasta que las olas rozaron más alto mis piernas. El océano siempre dice la verdad.
Toma y devuelve. Tira y suelta. Destruye y restaura. Y hace todo eso sin disculparse. Dejé que el agua me llegara a las rodillas, luego retrocedí hacia la arena. Una pequeña brisa se movió a través de las palmeras detrás de mí. Me sentí completamente presente, cada sentido conectado. Por primera vez en mi vida adulta, no estaba esperando la aprobación de nadie más. No me hacía pequeña para que otros pudieran sentirse grandes. No me doblegaba bajo el peso de roles heredados. Simplemente era yo misma. Completa. ¿Intacta? Suficiente. A medida que la mañana se iluminaba, me quedé allí un poco más, dejando que la quietud se asentara en las partes más profundas de mí. Eventualmente, me di la vuelta hacia el resort, caminando lentamente, dejando que el sol calentara mis hombros. El camino por delante se sentía abierto. Lo suficientemente amplio para el duelo y la esperanza, la pérdida y la posibilidad, todo a la vez.